Hola, muy buenos días. Soy el doctor Salvador García, médico adscrito al Departamento de Vectores y Zoonosis de la Secretaría de Salud. Bienvenidos sean todos a esta sala en donde el día de hoy vamos a hablar acerca de las acciones de prevención y control del dengue, o mejor dicho, las acciones de control vectorial con un impacto directo sobre la prevención del dengue. Dentro de las actividades de control vectorial es muy importante referir que todas las acciones que se llevan a cabo tanto por la comunidad en torno a la estrategia de lava, tapa, voltea y tira, como por el sector gubernamental bajo la misma estrategia o bien con la aplicación de productos químicos para la eliminación de este mosco que transmite dengue, chikungunya y zika, están muy relacionados con estos tres elementos: el ciclo biológico del mosquito, los hábitos del mosquito y la susceptibilidad del mosquito a adulticidas. Con respecto al ciclo biológico del mosquito, tenemos actividades que van dirigidas a cada una de las etapas del desarrollo del mismo. Tenemos la aplicación de productos químicos para la eliminación del mosco, así como la aplicación de larvicidas para la destrucción de esta fase justamente de desarrollo del vector, y la aplicación de la estrategia lava, tapa, voltea y tira en relación al resto de etapas, desde huevecillo hasta pupa. Los hábitos del mosquito también son muy importantes para determinar el momento en que se deben llevar a cabo estas acciones. Por ejemplo, en relación a la aplicación de productos químicos para eliminación del vector adulto, se aplica generalmente por las mañanas o por las noches cuando tiene una mayor actividad de este vector. Y en relación a la susceptibilidad del mosquito a adulticidas, es importante referir que en el estado de Jalisco, al igual que en otras 19 entidades federativas del país, se cuenta con una unidad de inteligencia entomológica que nos permite evaluar año con año cuáles son los productos químicos que, utilizando mosquitos específicamente del estado de Jalisco, registran un mayor impacto en su control. Algo también muy importante en relación al control integral del vector es justamente la información que se toma para poder determinar en qué sitios se van a intervenir y qué productos o qué actividades se van a realizar. Para poder determinar esto y tomar esta información, se tienen algunas plataformas en donde podemos rescatar alguna información oficial. Dentro de ellas está el sistema de vigilancia entomológica, en donde podemos ver la distribución de los casos confirmados y no solo confirmados, sino también probables de dengue, chikungunya y zika, y registrar un mapa de riesgo, en este caso epidemiológico, considerando las tasas de incidencia más altas por localidad. Además de ello, en esta misma plataforma nosotros podemos observar datos que nos hablan de la vigilancia entomológica, que puede ser de forma directa en campo o puede ser a través de la medición de oviposturas en las ovitrampas, que un poco más adelante vamos a ver de qué se tratan estas ovitrampas y cuál es la estrategia de colocación. Además de ello, podemos verificar criaderos y densidades de mosquitos, esto con la misma vigilancia entomológica. Además de esto, también tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica, en donde podemos, junto con el área de epidemiología y el área de patio limpio, y considerando variables tanto epidemiológicas como entomológicas como sociales, determinar cuáles son las localidades de mayor riesgo de transmisión en el estado. Algo muy importante también a referir es que para que nosotros logremos un manejo adecuado del vector, un control adecuado del vector, las acciones de control vectorial tienen que ser coordinadas. No puede entrar únicamente el área de vectores a llevar acciones sin el área de epidemiología o el área de patio limpio. Tenemos que entrar los tres componentes, además de que tiene que ser de forma simultánea. No puede ser posible o entendido adecuado que el área de vectores entre una semana y el área de patio limpio entrara en una semana posterior. Esto porque las acciones deben de ser realizadas al mismo tiempo, tanto por las tres áreas como por la comunidad. Además deben de ser rápidas y verificadas. Se tienen que llevar a cabo controles de calidad para asegurar que las acciones por las tres áreas y por la localidad tengan la calidad suficiente como para brindar una efectividad en torno a la eliminación de este vector.
y debe de ser con participación interinstitucional. Es decir, esto no es una tarea exclusiva de Secretaría de Salud, sino que participan otras instancias gubernamentales, incluidos los laboratorios para el diagnóstico por serología, las otras instituciones de salud, llámese IMSS o llámese INSTE, incluso medicina privada, para el reporte oportuno de casos probables que nutran este mapa de riesgo del que hablábamos anteriormente para poder delimitar las zonas de mayor riesgo de transmisión. Además de esto, pues tenemos las herramientas indispensables de vigilancia epidemiológica, como ya lo habíamos comentado con la plataforma de SINAVE, y la de vigilancia entomológica, que es una herramienta directamente relacionada con el área de control vectorial. Estas dos plataformas tienen como característica principal el dinamismo de la información, es decir, si yo ingreso a cualquiera de las dos plataformas, la primera de ellas que me habla acerca de la presentación de casos, y la segunda acerca de las densidades vectoriales, si yo ingreso a las 10 de la mañana y vuelvo a ingresar a las 4 de la tarde, la información que yo puedo descargar es distinta, siempre a la alza, considerando que de forma inmediata, una vez se capture un caso por alguna institución del sistema de salud o bien el resultado de alguna ovitrampa, automáticamente se puede visualizar en estas plataformas por parte de la Coordinación Estatal de Arbovirosis. Una vez considerando estas dos variables, tanto epidemiológicas como entomológicas, se hace un cruce de variables para poder delimitar cuáles son las localidades de mayor riesgo de transmisión, generando 4 posibles resultados. Una localidad con un nivel alto de riesgo de transmisión cuando se tiene presencia de casos probables de dengue, chikungunya o zika, y cuando se tienen altas densidades vectoriales, en este caso de la Aedes aegypti. Moderadamente alto cuando se tienen casos probables en una gran cantidad, pero no se tiene el vector con densidades suficientes para poder generar un alto riesgo de brote. Con esto voy a hacer una pausa haciendo referencia a que para que se presente un brote en una localidad, basta con un solo mosco, considerando un brote como aquel en el que hay 2 o más casos relacionados entre sí con las variables epidemiológicas en tiempo y lugar. Moderadamente bajo de riesgo de transmisión se van a considerar aquellas localidades sin presencia de casos probables, pero con altas densidades vectoriales del mosco Aedes aegypti, y de bajo riesgo cuando no tenemos casos probables y tampoco tenemos al vector. Que dicho sea de paso, en el estado de Jalisco son extremadamente pocas las localidades que podríamos considerar como riesgo bajo, dada la dispersión de este virus en el estado de Jalisco. La unidad de investigación entomológica de Occidente, como ya lo habíamos comentado antes, es un elemento muy importante para el estado de Jalisco que nos permite tomar las mejores decisiones en torno a la elección del producto químico que vamos a aplicar en las localidades. En la unidad de investigación entomológica se busca que el producto, por un lado, sea eficaz para eliminar al vector y por otro, que cause el menos daño ecológico. Sabemos que ningún insecticida es dirigido exclusivamente para el vector, en este caso Aedes aegypti. No obstante, se buscan que las dosis sean las mínimas indispensables para causar un menor daño ecológico posible. Los objetivos generales de esta unidad de investigación entomológica es participar dentro de los protocolos de investigación en conjunto con la Federación, con el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, para verificar la eficacia de los adulticidas y de los larvicidas. La Federación nos envía en un estudio triple ciego algunos insecticidas que nosotros no sabemos cuáles son sino hasta el término del estudio, y probamos estos insecticidas en diferentes poblaciones de moscos, tanto del estado como de los estados vecinos que no tienen una unidad de inteligencia epidemiológica, perdón, entomológica, y entonces determinamos cuál es la efectividad de estos productos químicos. Además, apoyan la realización de vigilancia entomovirológica en el estado de Jalisco. Esto es muy importante porque entonces nosotros brincamos de únicamente detectar el virus en el paciente clínicamente sugestivo de dengue a tomar muestras del vector adulto del mosco Aedes aegypti
para que entonces a través de una técnica de PCR se pueda determinar si ese mosco o ese grupo de moscos que están generando ese pool que está siendo analizado en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, tienen presencia o no de los virus de dengue, chikungunya y Zika. Esto importa considerando que el conocerlo nos permite intervenir de una forma anticipada a una localidad. Por ejemplo, en aquellas localidades en donde nosotros detectemos la circulación del virus de dengue, chikungunya y Zika en el vector, aunque no tengamos casos en humanos, esa localidad es trabajada con acciones de control vectorial, tanto físico como químico, para evitar la presentación justamente de esos casos. Realizar investigación básica y operativa en temas de enfermedades transmitidas por vector. Como unidad de inteligencia epidemiológica no es exclusiva del programa de dengue, sino también de todas aquellas enfermedades que se transmiten por algún insecto o por algún artrópodo, como pudiera ser la enfermedad de Chagas o el paludismo, o incluso algunos arácnidos que pueden ocasionar algún grado de intoxicación y que por tanto se consideran como de importancia para la salud pública, como en el tema de alacranismo o en el mapeo de la araña violinista, y entonces determinar también áreas de riesgo para las otras enfermedades e intoxicaciones por artrópodos. Y finalmente, brindar atención a denuncias y quejas de la ciudadanía por artropodofauna nociva en el estado de Jalisco. Si, por ejemplo, se recibe alguna llamada realizada por la ciudadanía, tanto en jurisdicción sanitaria como en oficinas centrales en el área de vectores, sobre la presencia de un artrópodo en una localidad que crea preocupación a la población, la unidad de investigación entomológica acude a esa localidad para determinar si ese artrópodo que están reportando puede generar algún daño a la salud, y si este fuera el caso, se implementan las acciones de control vectorial también por parte de las áreas de vectores de patio limpio, y se hacen recomendaciones a la ciudadanía, tanto a nivel jurisdiccional como a nivel estatal. Dentro de las acciones de la unidad de inteligencia epidemiológica en campo, bueno, tenemos aquí algunas áreas de la unidad de investigación en donde se tienen separadas por habitaciones todas las fases del vector. Allí ellos, con la finalidad de tener material biológico para poder desarrollar las pruebas de los insecticidas, ellos toman vectores de algunas localidades, los llevan a la unidad de investigación entomológica, esperan a que las hembras de estos vectores coloquen huevecillos en criaderos artificiales. Esos huevecillos los cuidan para que de ellos emerja otro vector adulto, y entonces esperan a que ese vector adulto ponga huevecillos otra vez. Y cuando emerge el adulto de esa segunda ovipostura, se toma esta población de moscos para poder hacer las pruebas de los insecticidas. Aquí podemos observar cómo en uno de los patios se tiene la fase larvaria en estos tambos. Allí se pueden hacer las pruebas de los larvicidas, consideran algunos tambos con larvas con las mismas características, y colocan diferentes productos químicos larvicidas para verificar cuál es, por una parte, el que tiene mayor efectividad, y también en diferentes cantidades para saber cuál es la dosis mínima necesaria para tener un efecto positivo en el control vectorial en esa fase en particular, que es la fase larvaria. Tienen una área de análisis en donde tienen algunos microscopios que nos permiten hacer la clasificación de las especies colectadas. Allí nos pueden decir si el vector que capturaron en alguna localidad es Aedes aegypti, o si es Culex, que se considera como molestia sanitaria y no es de interés para salud pública en este momento. Nos pueden clasificar también alacranes o también arañas. Aquí podemos ver cómo a través de una pipeta están haciendo la captura de algunos vectores, pero también tienen motomochilas o aspiradoras motorizadas con las cuales pueden hacer la colecta de estos vectores adultos. La vigilancia entomológica, como les comentaba, puede ser de dos maneras. Se puede hacer directamente en campo, que generalmente se realiza previo a llevar a cabo acciones de control vectorial, o puede ser una vigilancia entomológica permanente, sobre todo en localidades de alto riesgo, que año con año presentan casos de dengue, chikungunya o Zika.
En estas localidades que de forma repetitiva presentan casos, se colocan unos criaderos artificiales, que son estos que pueden ver acá. Estos criaderos se denominan ovitrampas. Son recipientes de color negro con capacidad de 1 litro, que al interior tienen una papeleta de papel pellón y el líquido no debe sobrepasar la línea media del recipiente. Es por ello que cada recipiente tiene un orificio por el cual, en caso de que se llene de más, pueda tirar el excedente de líquido. Lo que se trata es de colocar esta ovitrampa en un sitio adecuado, en temperatura, en sombra, para que la hembra del vector de la localidad acuda y coloque los huevecillos. Una vez que se deja esta ovitrampa una semana en esa localidad, que no es una, ahorita vamos a ver cómo se distribuyen en toda la localidad, la ovitrampa se lee cada semana, es decir, van a extraer esta papeleta de papel pellón y con una lupa van a contar todos los huevecillos que pudieran encontrar que la hembra haya depositado en ese papel pellón. Y con eso nosotros podríamos de una forma indirecta conocer cuál es la densidad vectorial. Es decir, a mayor cantidad de huevecillos podemos presumir que hay un mayor número de hembras del vector Aedes aegypti. Como estas ovitrampas no son colocadas solo en una casa, sino que se considera colocar una ovitrampa por cada cara de la manzana, cada 3 manzanas en las localidades de riesgo, también nos permite conocer la dispersión del vector. Esto es, si dentro de la localidad que se está siendo vigilada por las ovitrampas colocadas, únicamente encuentro oviposturas en uno de los extremos de la localidad, puedo decir que el vector no se ha distribuido en el resto y puedo dirigir mis acciones de control vectorial específicamente en la zona en donde yo encontrara las oviposturas altas. Estos son algunos resultados de la revisión de las ovitrampas. Esto también se sube a la plataforma que acabamos de presentar anteriormente de vigilancia entomológica y control integral del vector. Es importante señalar que en el estado de Jalisco se tienen 14.356 ovitrampas instaladas. Muy importante también referir que la gran mayoría se encuentran en la zona metropolitana de Guadalajara, considerando que es la zona de mayor densidad poblacional y donde la presencia de un brote de dengue, chikungunya o zika podría convertirse en un brote de difícil control considerando la movilidad poblacional y la densidad. Es por eso que esta zona metropolitana de Guadalajara es la que más vigilada está con la estrategia de ovitrampas. Estos son algunos de los resultados del análisis. Estas gráficas pueden mostrar el promedio de huevos por manzana semana con semana, que es la variable que podemos encontrar acá abajo. La línea roja en este caso son las lecturas de un año anterior y la línea negra simularía las lecturas del año en curso, de tal manera que nosotros podemos saber, de acuerdo a la tendencia del año previo, si nos encontramos con una mayor densidad del vector, con una mayor cantidad de mosco hembra transmisor de dengue, chikungunya o zika, o si incluso las acciones de control vectorial que se desarrollaron en tal o cual localidad surtieron efecto y lo vemos con un impacto en la reducción de huevecillos colectados ante la lectura de estas ovitrampas. También aquí podemos ver la dispersión del vector con la misma lectura semanal de las ovitrampas. Aquí nos dice del total de ovitrampas colocadas en una localidad, cuántas fueron positivas, cuántas fueron negativas y cuántas no tienen lectura porque pudiera estar la casa cerrada, porque el morador no quiso abrir la puerta. Y en relación al control de calidad que se tiene con estas lecturas es que cuando se tiene algún evento en el domicilio que no permita la lectura del ovitrampa por más de 3 semanas seguidas, la ovitrampa se tiene que cambiar de casa para con ello asegurar que la lectura sea homogénea durante todo el mes. Las encuestas entomológicas son la otra estrategia de vigilancia entomológica que se realiza en las localidades previo a la intervención del área de vectores, patio limpio y epidemiología. En este caso, se tienen que revisar el número de depósitos existentes que pueden almacenar agua en la localidad,
el número de depósitos que contienen agua, si los depósitos son positivos a larvas o si son positivos a pupas, o el número de pupas que se pudo encontrar en los depósitos, o el número de viviendas que fueron positivas a larvas o que fueron positivas a pupas. Y todo ello nos da índices que nos habla de los riesgos de transmisión del virus del dengue, chikungunya o Zika. Para esto se seleccionan de 2 a 4 viviendas por manzana de forma aleatoria a manera de muestra en el área a intervenir. Si nosotros encontramos un índice de caza positiva a larvas o un índice de caza positiva a pupas elevado, que esto es mayor al 1%, consideramos que el riesgo de presentación de brote es muy alto y entonces vamos a aplicar las acciones de control vectorial. Una vez terminadas las acciones de control vectorial, a manera de calidad y para verificar la eficacia y eficiencia de las acciones llevadas a cabo, tanto por las acciones de control vectorial a través de la aplicación de herbicidas, como por la estrategia de lava, tapa, voltea y tira, llevada a cabo principalmente por el área de patio limpio. Se vuelve a tomar una muestra de 2 a 4 viviendas por manzana del área trabajada y se vuelven a medir estas mismas variables con la finalidad de observar si hubo una reducción en el índice de caza positiva a larvas y en el índice de caza positiva a pupas. ¿Qué pasa si después de las acciones de control vectorial nosotros no obtenemos un índice de caza positiva menor al 1%? Pues tenemos que regresar a las brigadas, tanto de patio limpio como de vectores, para que vuelvan a hacer las acciones y hasta no asegurar que los índices quedan bajos, entonces se deja de trabajar esa zona y se continúa con la vigilancia epidemiológica esperando ver el impacto de reducción de presentación de casos de dengue, chikungunya y Zika. Los criaderos que podemos encontrar se van a clasificar en 3 tipos. Pueden ser abatizables, controlables o eliminables. Los criaderos abatizables son aquellos en los que vamos a aplicar un larvicida que no necesariamente es el temefos granulado. Existe una gran variedad de larvicidas que podemos utilizar y se aplicaría, por ejemplo, en tanques, en tambos, en pilas, en piletas, en pozos, en tinacos descubiertos. Esto es, en aquellos recipientes necesarios en la vivienda y que son difícilmente controlables. Aquel recipiente o criadero controlable son los recipientes que se pueden tapar o que se pueden voltear o colocar bajo un techo para evitar la colección de agua de lluvia. Aquí están los botes, las cubetas, los floreros, haciendo la recomendación que en una localidad de riesgo y ante una alta circulación del virus, preferentemente que no utilicen floreros o que los utilicen con hidrogel para evitar que estos se conviertan en un criadero de este vector. Plantas acuáticas, igual, preferentemente no tenerlas. Eh, Llantas, macetas y macetones o bebederos de animales. Aquí la recomendación en el caso de tanto floreros como plantas acuáticas como bebederos de animales, en caso de no poder mantenerlos secos o evitarlos, pues es lavarlos al menos una vez cada tercer día, tallando los bordes para eliminar los huevecillos. Si no es necesario que tengan líquido, entonces hay que voltearlos o taparlos para evitar que colecten agua de lluvia. Y aquellos criaderos que son eliminables son los recipientes que están dentro del domicilio con una capacidad para recolectar agua limpia, pero que no lo requerimos, lo recomendable es eliminarlos. Y aquí estamos hablando de las latas de refresco, de las botellas de plástico o vidrio, si no las volteamos y ya no las necesitamos, hay que tirarlas. Platos de unicel que estén en el exterior o expuestos a la colección de agua de lluvia, juguetes rotos, vasijas o platos en desuso. El control físico, en este caso, es la piedra angular para poder llevar un adecuado control del vector y por tanto impactar de forma directa en la reducción de casos de dengue, chikungunya y Zika. Esto muy contrario a lo que cree la población en torno a que para evitar esta enfermedad, lo más importante es la fumigación. Lo que me gustaría que quedara muy bien marcado en esta presentación es que la aplicación de un producto químico para eliminar al vector adulto es la última etapa que se tiene y la última opción que se tiene para poder controlar la enfermedad. Si nosotros logramos que se lleve a cabo un control físico
no solo por el sector gubernamental, sino que esta actividad sea adoptada por la población y que sea sistematizada de tal manera que una vez a la semana se haga un recorrido por el domicilio por parte del mismo morador para aplicar la estrategia de lavar, tapar, voltear y tirar. Automáticamente se reduce la necesidad de aplicar algún producto químico en torno a la eliminación del vector adulto. Las acciones de control larvario pueden ser físicas o pueden ser químicas. Como ya lo habíamos comentado, las acciones de control larvario físicas es la eliminación del agua de los huecos de árboles, rocas o lonas. En el Aedes aegypti, principalmente lonas, difícilmente lo podríamos encontrar en las coyunturas de los árboles y rocas, o bien la eliminación de recipientes útiles que pueden acumular agua. Si no los podemos eliminar, hay que taparlos o hay que ponerlos bajo techo para que no colecten esta agua limpia. Mantener tapados los tinacos y aljibes, cambiar el agua de floreros cada tercer día y lavar las raíces y los bordes para eliminar los huevecillos. Si se fijan en este control físico, no es necesaria la aplicación de ningún ningún producto químico y son acciones que fácilmente pueden ser desarrolladas por el habitante o el morador del domicilio. Algo que debe fortalecer estas acciones en la comunidad justamente son las estrategias de promoción para la salud o de educación en salud que el área de patio limpio está desarrollando día a día en las localidades de alto riesgo, con la finalidad de generar una conciencia en la población sobre la importancia de su participación en torno a la prevención de estas enfermedades. Hay que lavar y cambiar el agua de los bebederos de animales cada tercer día, también como parte del control físico, revisar fugas de agua en los baños o las cocinas. Aquí es muy importante lo que les voy a mencionar en relación a que los criaderos no siempre son visibles a simple vista, están en lugares en donde nosotros no nos podríamos imaginar. Por ejemplo, nuestros baños podemos encontrar como criadero aquel vaso que utilizamos para colocar nuestros cepillos de dientes con el agua que escurre de los cepillos de dientes una vez los utilizamos y la colecta que se hace en ese vaso, se puede generar un criadero sin que nosotros nos demos cuenta. En las cocinas, principalmente en el área del fregador, que generalmente tiene alguna gotera y si nosotros, para evitar que se derrame ese líquido en nuestro piso, colocamos un recipiente para que colecte el líquido que está saliendo, y no tenemos la precaución de lavarlo cada tercer día y vaciarlo, pues allí tenemos un potencial criadero. Entonces, no revisemos únicamente los recipientes que comúnmente tienen agua como aljibes y tinacos, consideremos como potencial riesgo aquellos recipientes diversos chicos, como ese vaso que les comento, como el vasito que tenemos en la azotea, como la corcholata que tenemos en el patio desde hace un mes y no la quitamos. Esos elementos son los que mayor problema dan y mayor riesgo dan para el desarrollo del vector. Y finalmente, colocar el herbicida en caso necesario en recipientes fijos. ¿Cuáles son esos recipientes fijos? Pues la pila, como lo podemos ver aquí, el tinaco, si lo tenemos destapado hay que colocar, es el herbicida, el que comúnmente conocemos es el abate, que es el temefos granulado al 1% y que se coloca a través de una bolsita. En este momento están aplicando otro producto de nombre comercial, no, el nombre comercial no se los voy a decir, es Bacillus thuringiensis. Ese bacilo ya no necesita colocarse en una bolsita, aplican el producto directamente en el líquido que vamos a tratar. Pero, por ejemplo, en relación a este tinaco, si bien se le está aplicando el herbicida, aquí la recomendación para la población, pues es que lo tenga tapado. Si lo tapamos con una malla sombra, automáticamente evitamos el desarrollo del vector. En relación al control químico, como les comentaba, este es el temefos granulado que comúnmente se aplicaba en la localidad. Los insecticidas van rotando con apoyo al modelo de investigación de la unidad entomológica con respecto a la eficacia y eficiencia del producto y también buscando el no crear resistencia del vector a estos productos. Es algo similar a lo que se tiene que hacer con antibióticos. La recomendación es cuando se aplica el temefos granulado, es que sean recipientes permanentes que no puedan ser controlados de otra manera y es importante dejar en claro que este herbicida no va a eliminar a las pupas, que es una etapa del ciclo de vida del vector.
La razón es porque los larvicidas actúan bajo la ingestión del producto por la larva y la pupa no se alimenta, por lo tanto no sería afectada. La única forma de matar a la pupa es sacándola del medio acuático en el que se encuentra. El insecticida, el herbicida que se utiliza debe de tener una residualidad hasta por 2 meses y las dosis empleadas para poder eliminar a esta larva de la cual se desarrolla el vector no es un riesgo de intoxicación para la población. Entonces, nosotros debemos explicar a la población que cuando pase el personal de salud aplicando este herbicida, por favor no lo saque del recipiente, que tiene una vigencia de 2 meses, que si va a vaciar el recipiente en el caso, por ejemplo, de que se tratara de un tambo de 200 litros y esté dentro del periodo de 2 meses, vuelva a colocar, en este caso, el temefos granulado hasta que termine su vigencia. En relación a los indicadores para el morador, cuando lava el depósito, como comentábamos, volver a ponerlo si está dentro del periodo de vigencia, agitar y lavar una vez por semana la bolsita del temefos granulado, si es el herbicida que se está utilizando, para poder destapar los poros de la tela que se utiliza para hacer el molotito y que el ingrediente activo pueda salir con una mayor libertad y evitar que la bolsa del herbicida se vaya al fondo del depósito. Esto podemos lograrlo si amarramos esta bolsita en una botella vacía de refresco, se va a mantener flotando. Hay que agitarla de forma frecuente para que libere el producto que va a ser consumido por la larva y que va a servir para su eliminación. En relación a las acciones estratégicas de atención a casos, van a ser aplicadas con respecto al riesgo entomológico y epidemiológico que podamos detectar en la localidad. No en todas las localidades se va a hacer la misma intervención, sino que va a ser a razón de los siguientes puntos. En aquellas localidades en donde las viviendas con casos probables o sea elevado o exista un elevado riesgo entomológico a través de las lecturas de ovitrampas o de la encuesta entomológica que hacen previo a la intervención, se tiene que hacer un control focalizado. Esto es, si yo tengo una casa con un caso probable como aquí y tengo densidades vectoriales altas a través de la encuesta entomológica que hice previo y no tengo ningún otro elemento de riesgo, suponiendo que no estén estos otros 4 casos, solo teniendo este caso, voy a aplicar una estrategia focalizada que implica llevar a cabo acciones de control vectorial en la casa del caso y en las 4 casas que están alrededor en forma de cruz. Si no tengo más elementos de riesgo en la localidad, estas acciones deben de tener un efecto tal que puedan inhibir o reducir el riesgo de presentación de un brote por dengue, chikungunya y zika. Un control focalizado con un clúster cuando yo tengo 10 o más casos o 10 o más elementos de riesgo en las últimas 3 semanas. Esto quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, un caso aquí y luego este va a ser una ovitrampa con una ovipostura mayor de 500 huevecillos a la semana, este es otro caso, este es otra ovitrampa, esta es una casa abandonada que tiene una alberca. Yo ya tengo más de un elemento de riesgo, por lo tanto voy a definir que mi área a trabajar no va a ser únicamente donde tengo el caso, sino que voy a tomar una manzana de margen en donde no tenga el elemento de riesgo, para entonces en toda esa área demarcada hacer las acciones integrales de control vectorial. Y al referirme a integrales es con la intervención, como ya dijimos, del área de vectores, de patio limpio, de epidemiología y con la participación muy importante por parte de la comunidad. Además que debo asegurar que estas acciones sean simultáneas. Todos tenemos que trabajar al mismo tiempo en estas acciones de control vectorial y tienen que ser rápidas. En rápido me refiero a que no pueden exceder más de 3 a 5 días de iniciado para que yo termine este trabajo completo de control vectorial. Cuando nosotros vamos a definir que vamos a hacer un barrido, que es una posible acción estratégica, es cuando la localidad con transmisión, la transmisión, perdón, está generalizada o es persistente. Es decir, en toda la localidad yo ya no puedo determinar una cuadra de margen sin elemento de riesgo, sino que la mayor parte de mis áreas tienen algún elemento de riesgo, llámese una ovitrampa elevada, llámese un caso probable, un caso confirmado,
o bien algún sitio no controlable en donde se pueda estar desarrollando el vector. En este caso voy a hacer un barrido en toda la localidad. Voy a hacer las acciones de control vectorial en toda la localidad. También voy a definir las localidades de riesgo a razón de la movilidad poblacional. Se hace un control focalizado en áreas turísticas, tenga o no tenga casos, tenga o no tenga elementos de riesgo. Esto porque si yo tengo el vector que pueda transmitir la enfermedad y reciba algún visitante que por alguna razón haya viajado en periodo de incubación y desarrolle la enfermedad en el sitio turístico, si tengo el vector ahí, esa introducción del virus puede ser razón suficiente para que pueda presentar un brote de dengue, chikungunya y zika. Por tanto, es muy importante que esas zonas estén trabajadas al menos cada 3 meses para disminuir densidades vectoriales y reducir los riesgos de transmisión. Operativos especiales es otra estrategia que se lleva a cabo sobre todo en aquellos eventos con una movilidad alta de la población, como por ejemplo Semana Santa, vacaciones. En regreso a clases se trabajan todos los planteles escolares. En eventos religiosos, como por ejemplo los Via Crucis, tenemos que trabajar con acciones de control vectorial integrado la zona de recorrido de este Via Crucis. O también existe el control focalizado posterior a desastres naturales, sobre todo en aquellas inundaciones. En este caso, no intervenimos de forma inmediata, considerando que mientras el vector, en este caso el Aedes aegypti, necesita una pared para poder depositar sus huevecillos. Si la localidad está inundada por completo y no existe esa pared en donde pueda depositar sus huevecillos, no vamos a esperar tener altas densidades vectoriales de inicio. Por lo tanto, aunque yo aplique el producto químico, hablando del adulticida, no voy a tener un impacto porque no va a haber vector adulto. Tenemos que esperar a que el nivel del agua baje para que entonces busquemos los criaderos que tengan alguna pared en donde puedan depositar sus huevecillos, para entonces aplicar tanto la estrategia de lava, tapa, voltea y tira como la aplicación de adulticida o herbicida para reducir los riesgos entomológicos. En relación a la aplicación de adulticidas, lo que se busca con esta actividad es bajar la densidad del vector adulto. Ojo, la aplicación del adulticida, ya sea con máquina VB, que son las máquinas que se montan arriba de estos vehículos y pasan en la mañana, perdón, o en la noche, aplicando el insecticida, ya sea la aplicación del producto químico con este equipo que se llama termonebulizador, que produce gotas mucho más pequeñas de insecticida que le permiten ingresar y saturar el ambiente de una forma más rápida, sobre todo en áreas en donde la vegetación es muy alta, o bien la aplicación de insecticida residual con la motomochila, aplicando el producto en las paredes, únicamente va a afectar al mosco o al vector adulto. No tiene absolutamente ningún impacto sobre la fase acuática en el ciclo de vida del vector. Entonces, con esto quiero enmarcar lo que he comentado anteriormente. Esta actividad de aplicación del adulticida es la última ventana de oportunidad que tenemos para controlar la circulación del virus en una localidad. ¿Por qué? Porque si yo aplico nada más el adulticida, pero no llevo a cabo las acciones de control vectorial en su fase larvaria, tanto con la aplicación de producto químico como con la estrategia de lava, tapa, voltea y tira, aun cuando yo aplique el adulticida, no van a pasar más de 3 días en que yo tenga una densidad vectorial igual de alta que la que tenía antes de aplicarlo, porque los moscos van a seguir naciendo, porque no hay ninguna actividad que afecte la fase larvaria de este vector. Se utiliza en lugares de mayor concentración poblacional y eventos de movilización poblacional con un impacto, en este caso, temporal, no tiene un impacto duradero. Esta actividad puede ser realizada con equipos pesados o portátiles, como los que ya describí, tanto la termonebulizadora motomochila o la máquina VB que es montada en un vehículo, y debe ser completada con las actividades de control larvario de manera previa y o simultánea, para que entonces los efectos tengan una residualidad mayor o que sean efectivos por más tiempo y que no tengamos una reposición del vector adulto a los 3 días de aplicado el producto. Y hablo de estos 3 días porque es justamente el periodo que tarda una pupa en convertirse
en adulto o en permitir la emergencia de este adulto. El rociado residual domiciliario, aquí se aplica una insecticida que tiene una residualidad por 2 meses, se aplica en la superficie de la pared, para ello se tiene que quitar todo aquello que no pueda ser rociado, como por ejemplo un cuadro, se tiene que retirar el mueble que está pegado a la pared para tener la mayor parte de la superficie de la pared rociada. Aquí se logra un impacto en la reducción de la población de vector, pero no es un impacto inmediato, considerando que actúa por contacto. Y para ello es necesario que el vector se pose sobre la pared rociada para que pueda ser afectado. Por eso no es inmediato. Y el control, pues depende mayormente del efecto residual del insecticida utilizado. Las recomendaciones posteriores a la aplicación del adulticida, sea residual o no, es reingresar a la vivienda de 30 a 45 minutos después de la aplicación del insecticida. Una vez que se reingresa, se tienen que abrir puertas y ventanas para permitir la ventilación del domicilio. Antes de volver a utilizar los utensilios de cocina es necesario lavarlos con agua y jabón, barrer humedeciendo el piso o trapear el piso para eliminar los residuos del insecticida y evitar el contacto con la piel del morador. Limpiar las superficies de las mesas o de las sillas o aquello que podamos tener mayor contacto para la misma razón, evitar el contacto de la piel del morador y evitar alguna reacción local por el contacto con el insecticida, y el evitar el contacto con las paredes. Es decir, si tenemos niños pequeños, pues tenemos que estar cuidando el que no estén teniendo un exceso de contacto con la pared rociada. Aunque es importante también referir que una vez que el producto químico ha secado en la pared, difícilmente va a poder causar un riesgo para la población en torno al contacto con la piel. En relación a la termonebulización, que es el equipo que les comentaba que produce un tamaño de gota mucho menor y por tanto puede saturar más fácilmente un ambiente, se utiliza sobre todo en áreas en donde existe mucha vegetación y donde puede estar resguardado el vector. Reiterando que no es ahí donde se cría, pero sí donde puede resguardarse bajo condiciones de humedad, temperatura adecuadas. Las partículas tienen un diámetro de 5 a 10 micrones y permite incluso que si yo aplico un producto químico fuera de una casa cerrada, por el borde de la puerta, si no tiene guardapolvo, podría entrar el insecticida y también tener un impacto al interior del domicilio por el tamaño de gota. El rociado espacial o nebulización se utiliza, como ya hemos comentado, sobre todo durante la mañana o durante la noche, que es el periodo en donde tiene mayor actividad el vector adulto. Tiene algunas contraindicaciones porque no aseguramos la efectividad cuando hay viento mayor a 20 kilómetros por hora o cuando existe lluvia. En estos casos no se puede aplicar la nebulización espacial. Para ello se utilizan equipos pesados motorizados montados en un vehículo. El vehículo debe desplazarse a una velocidad muy pequeña, de 10 kilómetros por hora. Se aplica únicamente en el exterior de zonas habitadas o zonas naturales. Y las gotas fraccionadas tienen un diámetro óptimo que debe fluctuar entre los 15 y las 25 micras. Es decir, el tamaño de gota es un poco mayor que la generada por la termonebulizadora que acabamos de ver anteriormente. Ahora, se habla que la pobreza es uno de los factores de riesgo para la presentación de brotes de dengue. Debo decir que la pobreza no es la dificultad que puede favorecer el desarrollo de esta enfermedad o estas enfermedades como dengue, chikungunya o zika, sino más bien es la escasa participación y una conciencia errónea de las personas. Mientras nosotros no logramos impactar mediante educación para la salud en la población en torno a que su participación es fundamental para poder detener la presencia de estas enfermedades en su localidad, entonces los impactos que vamos a tener el sector gubernamental van a ser muy pobres. Voy a dar un ejemplo. Si acaso yo llegara a esta casa a través del programa de Patio Limpio y nada más llevar a cabo el control físico de todos estos elementos, pongo las llantas bajo techo, volteo esta cubeta,
quito aquellos elementos y los elimino en donde se pueda colectar agua de lluvia, pero esta actividad por patio limpio no va acompañada por el acompañamiento del morador y no logro impactar en su conciencia en torno a que debe de mantener este entorno limpio, si yo regreso después de llevar a cabo este control una semana después a la casa, voy a encontrar exactamente el mismo descontrol en los criaderos. Por tanto, la participación comunitaria y la conciencia o el crear conciencia de participación en la población es el elemento principal y fundamental para poder controlar un brote o evitar la presencia de casos en una localidad. Y finalmente termino con este mensaje: sin criaderos no hay mosquitos, sin mosquitos no hay dengue, chikungunya ni zika. Entonces, es por ello que todos nuestros esfuerzos, tanto de personal de salud como ciudadanos también, es eliminar todos aquellos criaderos que puedan desarrollar o permitir el desarrollo del vector, tanto en nuestra casa como en nuestra localidad, estando seguros que si nosotros logramos eliminar estos criaderos, no es necesaria incluso la aplicación de un adulticida porque impactamos directamente en la densidad vectorial y, reducimos los riesgos de transmisión de dengue, chikungunya y zika. Pues con esto terminamos esta clase. Espero haya sido de mucha utilidad. Hasta luego.